Bienvenidos al curso de taller de creatividad e innovación. Em, bueno, bienvenidos. Hoy día vamos a ver algunos temas. Durante las últimas clases hemos estado hablando acerca de las inteligencias múltiples y cómo estas podemos, de alguna manera, tratar de identificarlas. Simplemente paso un aviso para quienes no han podido venir a clase o no pudieron venir a la clase de ayer. En la clase de ayer revisamos un video que los invito a quienes no pudieron venir a verlo y dejé un documento en Word que es un test para que ustedes puedan identificar su tipo de inteligencia. Es un test meramente orientativo, o sea, no significa que lo que salga ahí es per se su tipo de inteligencia. Como es meramente orientativo, el ejercicio es que lo ejecuten, hagan los cálculos y anoten en el mismo Word. Ustedes pueden usar el mismo Word y colocar ahí su estimación y determinar qué tipo de inteligencia tienen. Para la gente que no pudo venir ayer, les comento que para este módulo no los voy a guiar así de la manito como en el anterior, colocando todas las actividades, sino que les voy a ir dando algunas tareas. Y unas 2 semanas antes de que termine este módulo, les voy a pedir qué tareas me tienen que subir. Ese va a ser su portafolio. Entonces, la idea es que más o menos vayan haciendo las tareas ustedes y está todo en los videos, está todo durante las clases. Si no pueden venir a alguna clase, no se preocupen. Traten de llegar a las clases de los días martes, porque los días martes vamos a hacer actividades. Y si no pueden venir a alguna clase, revisen el video y vean qué cosas les estoy pidiendo. Lo que yo haya dicho en clase, si me lo preguntan, lo voy a enviar a la clase. Lo otro, si alguien necesita alguna consultoría, o sea, necesita alguna consulta, algún tema vinculado al curso o a otro de la profesión o de la carrera, ningún problema me pide ahora y estoy súper disponible para que podamos conversar. Ya, entonces, después de pasar estos avisos y que quedaron grabados en el video, vamos a lo que nos convoca hoy día. Hoy día vamos a conversar acerca de dos temas, que los dos son más o menos importantes. Los dos en realidad tienen que ver con lo mismo, pero son, o en realidad son distintos, ¿eh? Pero sí tienen que ver con el tema de la capacidad humana para tomar decisiones y tiene que ver cómo nos podemos diferenciar de otros seres que son también conscientes. Y esto simplemente para entender este tema de la inteligencia y de cómo el ser humano se comporta y varias otras cosas. Así que a lo mejor les voy a contar cosas que parecieran que no, no están muy conectadas, pero finalmente se van a dar cuenta que sí lo están. Ya, y no lo aburro más y comencemos entonces. Em, yo les voy a leer ahora un texto que escribí hace algunos años y que trata de explicar, bueno, nosotros hablamos acerca de las inteligencias múltiples, pero nos saltamos una parte cuando hablamos de eso. Nosotros, cuando hablamos de inteligencias múltiples, nos referimos a la persona humana. Yo digo persona humana porque en realidad existe una persona que no necesariamente es humana, que es la persona jurídica, que son las empresas, y la persona humana son usted y yo al menos. Entonces vamos a tratar de ver cómo identificamos ciertos atributos en la persona humana. Em, por ejemplo, una definición de hombre basada simplemente en su capacidad de razonar, pensando que el ser humano solamente piensa, hablar y fabricar objetos, es bien discutible. El presente trabajo, bueno, se los voy a mostrar mejor. Se los voy a leer juntos y lo vamos a revisar juntos. Vamos a compartir acá. Eh, aquí y este. Bueno, este es un trabajo que hice como alumno hace unos años y me parece bien interesante compartirlo con ustedes. Ya. Em, Una definición de hombre basada simplemente en su capacidad de razonar, hablar y fabricar objetos es discutible. El presente trabajo presenta algunas aproximaciones eh, sin ser estas taxativas, quiere decir sin ser estas de forma estricta las únicas posibles definiciones, que basamos en su evolución cultural, en cómo la persona se ha ido desarrollando en el tiempo y ha ido aprendiendo, ¿cierto? Para permitir una mejor aproximación a la definición de lo que es ser un hombre. Cuando digo hombre es en sentido sin género, hombre, hombre, mujer, obviamente. El factor de la conciencia en el hombre y cómo ésta se expresa son elementos fundamentales para explicar el origen de la humanidad y su consecuente evolución cultural. Antes de definir qué es hombre, es importante notar el concepto de la idea de hombre. Sí, y si la visión integral actual del ser humano también es suficiente para esta definición.
Una simple definición de hombre basada en su capacidad de razonar, hablar y fabricar objetos es carente de elementos como su habilidad para adaptarse, su búsqueda inagotable de perfección. El hombre, como se indica, bueno, en uno que es la referencia que podamos revisar, se lo voy a compartir eso también en CIDU. No es solo materia, es parte conciencia, sentimientos. El hombre es un ser que responde al concepto de biopsicosocial. Finalmente, el ser humano, el hombre, es un ser eminentemente social y político. Por lo anterior, son múltiples las cualidades que dan sentido a la definición de hombre, ya analizadas por filósofos y que no llegan a lograr una completud que nos permita definir al hombre sin indicar que cumple con todo lo indicado previamente y que estas aún no cubren el gran abanico de posibles atributos que le dan su calidad de tal. ¿Por qué cuento esto? Porque en realidad nosotros nos vamos a relacionar con otras personas que corresponden al género, o sea, que son hombres o son mujeres, pero que de alguna forma se diferencian, por ejemplo, de las máquinas, tema que vamos a tocar también en su momento, se diferencian también de los animales, y estas diferencias tienen que ver con atributos que son bien interesantes de empezar a entender o a resaltar. Justamente son estos atributos los que hacen que algunas personas se destaquen con algún tipo de inteligencia con respecto a otros. Cuando hablamos de biopsicosocial, es que además de las características biológicas que definen al hombre, sus componentes en ADN, su cerebro, la forma en que ha evolucionado, etcétera, también hay un componente social, que es el proceso de interacción humana que se genera entre las personas. El proceso de interacción humana es un proceso eh, muy relevante porque justamente es el que vamos a poder nosotros tratar de mejorar, evaluar, analizar, etcétera, cuando nosotros queramos, por ejemplo, desarrollar competencias creativas dentro de un entorno de trabajo. Ese es un tema bien importante. Entonces, ¿por qué es importante tratar de entender qué es el hombre? Porque justamente esta lectura nos empieza a dar una noción de los atributos, que no son todos, que describen a la persona humana. Y estos atributos nosotros ya empezamos antes a analizar, que nos permiten identificar que todos tenemos distintos tipos de cualidades. Bueno, continúo. El hombre es consciente de sí mismo. En su interior, él se conoce y se sabe vivo. Es lo que definimos como conciencia. Como lo indica Mora, el hombre es vida que se sabe viva. El hombre es capaz entonces de construir su propio mundo. De esta forma, el hombre, a diferencia de los demás seres vivos, debido a que es capaz de crear realidades de lo anterior, de lo anterior, es natural pensar que el desarrollo de la humanidad es parte de muchas realidades que el hombre ha creado y que la cultura es una de sus mayores manifestaciones. Y acá aparece un tema mucho más importante, y esto nos da, a lo mejor esta clase es un poquito más filosófica que otras, ¿eh? Pero esto tiene que ver con que la creatividad es intrínsecamente humana, el hombre tiene creatividad, y esta creatividad le permite llevarlo a ver otro tipo de realidades, que finalmente estas realidades puede convertirlas en hechos que son completamente reales y que mejoran el bienestar o la forma en que nosotros, que todos vivimos. Desde Julio Verne, cuando imaginó el viaje a la Luna, hasta los años 60, cuando el ser humano logró ir a la Luna, y luego ustedes saben que en unos años más ya vamos a ir de nuevo, porque hace unas semanitas creo que la empresa de Elon Musk se, se adjudicó el contrato de la NASA para el siguiente viaje a la Luna. Entonces, esto partió como un sueño muy creativo de una persona que lo tomó otra y que en el tiempo se convirtió en realidad. Ahora, esa misma metodología o esos mismos elementos, nosotros tratamos de tomarlos y llevarlos a la empresa para poder entender cómo resolvemos ciertos problemas también de la industria, de la mejor calidad de vida de la misma empresa o de la vida de las personas a las que nosotros también afectamos. Bueno, entonces, una de las características inherentes del ser humano es que, claro, es capaz de convertir esa imaginación en realidad. Eso es lo que estoy leyendo acá. Voy a El hombre tuvo que enfrentarse a la supervivencia, pero a diferencia de otros seres vivos, él tuvo características que le permitieron sobrevivir y desarrollarse de una forma muy distinta. En este sentido, el hombre no está sujeto solamente a su evolución biológica. El hombre, dada su capacidad de asociarse y cooperar, comenzó a evolucionar culturalmente. Como lo indica este autor, eh, Horneffer, en 2007, el creador de la historia es un ser que se crea a sí mismo históricamente. Así, el acto requiere tanto de una herencia biológica
como de una herencia cultural. Es entonces que resuena la definición de hombre desarrollada en este ensayo. De la misma forma, como lo indica González, el hombre tiene necesidades biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales que debe satisfacer para su desarrollo pleno. ¿Son estas necesidades actualmente suficientes para acercarnos a la definición de hombre y el entender que la evolución biológica y cultural son parte fundamental del hombre? Surgen cuestionamientos como los propuestos por González, que indica que es evidente la necesidad de diferenciar lo cultural de lo espiritual, pues pese a reconocer cierta conexión entre ambos niveles, lo más destacable es la relación de lo cultural con necesidades personales y lo espiritual desarrollado con necesidades ajenas, gracias al trascendente salto cualitativo del egoísmo al altruismo en sus diferentes expresiones. ¿Qué hablamos acá? Hablamos de que además de las características biológicas que se heredan a través del desarrollo de la humanidad, hay algunas otras características que son culturales, que nos van dando sentido como humanidad, desde la lectura, desde el desarrollo de las matemáticas, desde los atributos propios que definen, por ejemplo, a cada pueblo. Y además aparecen elementos que van un poco más allá de la cultura. Por ejemplo, el tema espiritual que hace que las personas tengan una conciencia un poquito más elevada. Eh, Habla también este párrafo de que el hombre se mueve también entre el egoísmo y el altruismo. Por ejemplo, la persona humana, nuestro desarrollo acá, es eminentemente egoísta. O sea, todos nosotros finalmente tratamos de velar por nuestra propia supervivencia. Pero eso también tiene un equilibrio, porque ese egoísmo también se ve beneficiado por un altruismo. O sea, el ser humano también piensa en otro. Si no, no pudiésemos vivir en sociedad. Y esto le da la definición de biopsicosocial a lo que definimos como ser humano. Pongan atención a todo lo que estoy haciendo, porque esto tiene un objetivo de ejercicio. Entonces, les estoy contando cómo escribimos un ensayo. Esa es la idea. Y el ensayo tiene que ver con la persona humana para poder entender un poco cómo esta persona humana presenta ciertos atributos que nosotros vamos a poder ir identificando y de alguna forma, no sé si usando, o sea, apoyándonos en ello, que usando no suena muy bien, apoyándonos en ello para mejorar este trabajo creativo que queremos o pensamos desarrollar dentro de nuestra empresa, organización, círculo de trabajo, familia, etc. Entonces, finalmente, si se dan cuenta, acá nos concentramos en la definición de hombre como un ser biopsicosocial. Como conclusión, se entrega una respuesta de que el hombre, de qué es el hombre, se convierte en una, entregar una respuesta de qué es el hombre se convierte en una tarea compleja, ya que al comenzar es razonable indicar que el hombre es aquí el ser capaz de utilizar su intelecto para fabricar herramientas, y que es además capaz de razonar. Pero eso es muy poco para definir al hombre, ya que es importante notar su capacidad de conciencia. Es un ser que además de aprender es consciente de que está vivo. Así pensamos que el hombre es un ser de tipo cognoscente. O sea, cuando el ser humano se da cuenta de que está vivo y que además de que sus acciones o lo que hace lo entiende ahí recién empezamos a decir, bueno, es un ser cognoscente, por lo tanto estamos hablando de un hombre. El hombre, al igual que los demás seres vivos, se enfrenta día a día a su supervivencia, pero a diferencia de los demás seres vivos, no solo el desarrollo biológico es responsable de su supervivencia, el hombre posee la capacidad de asociarse, de cooperar y finalmente de crear realidades que tienen su mayor presencia en lo que conocemos como cultura. El desarrollo del hombre es producto de la búsqueda incansable de su desarrollo pleno, el que sin duda está relacionado a la satisfacción de sus necesidades psicológicas, sociales, culturales y también espirituales. O sea, esta búsqueda del bien y el mal, esta búsqueda del egoísmo, del altruismo, finalmente para cerrar el tema. Ya. ¿Qué es lo que les acabo de presentar? Les acabo de presentar un pequeño ensayo que me di cuenta que tiene alguna, probablemente este es el borrador, este no es el que envié. Tiene algunas faltas de ortografía que vamos a corregir. Pero que en su desarrollo, por ejemplo, tiene algunas referencias,
como esta que está acá, y ustedes pueden encontrar acá, aquí está la referencia, y que en general las ideas en este ensayo, que no son propias, que no son mías, están referenciadas y están en otro tipo de letras en algunos casos, o están entre comillas, por ejemplo. O sea, es un ensayo porque finalmente me tocó escribirlo y vincular todas las ideas personalmente. Este ensayo habla acerca de la persona y trata de describir la persona, y si se dan cuenta, vinculamos muchas de las ideas a lo que ya hemos visto previamente. Ya, les voy a subir este ensayo para que lo tengan como referencia. Dice Santo Tomás porque efectivamente, bueno, para la gente que está, que hay algunos alumnos que llegaron recién ahora a estos módulos. Yo terminé de estudiar Derecho hace poquito, tengo que dar mi examen de grado pronto y lo estudié en la Universidad de Santo Tomás y esto es un ensayo que hice como alumno de la carrera de Derecho. Por eso dice esto ahí y mantengo el copyright porque lo entregué ahí. Bueno, pero puse el correo de la universidad. Ya. Y ahora sí, ahora viene. Ya, ahora, si están viendo este video, coloquen atención en lo que viene ahora. Y ahora sí les pido que me hagan consultas porque las instrucciones que voy a dar van a estar en el video, van a estar aquí. Y en las consultas que ustedes me hagan. Yo les voy a pedir que imaginen lo siguiente. A ver. Tum. Les voy a contar una historia primero, y después les voy a pedir algo. O sea, así que pongan alta atención. Tiene mucho que ver con lo que hicimos recién, ¿eh? Lo que hicimos recién fue un ejercicio bien interesante porque pudimos repasar algunas cosas que no las vi al comienzo del curso porque no estaban en la materia, pero era bien interesante que lo tuviéramos en cuenta para entender lo que era la persona humana. Ya, ahora que los distraje harto, viene la historia. Hace tiempo, sin dar nombre, me tocó trabajar con una empresa. En realidad tuve reunión con los gerentes de una empresa que me decían eh, que parte del personal que ellos tenían, quiero que imaginen esto, parte del personal que ellos tenían se dedicaba a tomar las medidas de unos medidores que uno coloca fuera de las casas. Sin dar nombre y sin que se imagine la empresa, esta empresa nos provee electricidad a las casas donde nosotros vivimos acá en el sur de Chile. Una de las empresas que provee electricidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas para, las personas para que me cobren, o sea, para que yo, por ejemplo, pueda tener una computadora, escuchar música, tengo que consumir electricidad. Pero ese consumo se registra en un medidor que está fuera de mi casa. Entonces se mueven unos numeritos y viene una persona con un cuaderno. En realidad hoy día usa un tablet o usa una herramienta, pero imaginen un cuaderno. Y toman la medida y anota el numerito que tiene ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese número se va a la empresa, se ve el número anterior más el número actual y con eso generan un cobro, porque eso representa la cantidad de energía que consumió mi hogar o mi casa. Ya, perfecto. Y ahí me cobran. Ha pasado el tiempo. Desarrollamos como seres humanos muchas tecnologías. Una de las tecnologías que desarrollamos se llama IoT. IoT, que se escribe así. Aquí alcanzan a ver. Es I, O y una T. Ese es el concepto. IoT. IoT significa Internet, este es un conector de las cosas. Fin, de las cosas. Entonces, Internet de las cosas no es otra cosa que la habilidad o la capacidad, en realidad no que habilidad, la capacidad que hemos desarrollado de colocar sensores en casi todo y conectarnos a través de Internet o a través de una red, que generalmente es Internet, para enviar esta información. Internet de las cosas. Más ayuda, pueden revisar en Google y busquen Internet de las cosas. ¿Qué ocurre con esto de Internet de las cosas? Que logramos desarrollar tecnología que nos permite, gracias al Internet de las cosas, tomar medidas de un medidor de forma remota. Es decir, hoy día podemos colocarle una tecnología a este medidor, que antes era una persona la que llegaba, tomaba las medidas, ahora automáticamente el medidor se mide solo y me envía la información a una máquina. Y esa otra máquina toma la información y ve cuál es la medida y realiza el cobro.
E incluso puede ir realizando el cobro de forma diaria, o por hora, o por minuto. O sea, puede ir censando todo el momento cómo está el consumo de energía en una casa. Y algunos dicen, por ejemplo, que incluso según la forma en la que está la forma de onda, podrían hasta entender si tiene prendida la licuadora, prendido un televisor, si solamente hay calefacción. Podríamos hacer cosas como esas. Y otras más que están en la imaginación, pero que podríamos llegar a tratar de entenderlo en función a cómo hacemos el análisis de esto. Pero nos concentramos en que gracias a Internet de las Cosas ahora podemos llegar y tomar esa medida. Entonces, volvamos al ejemplo. Había una persona, bueno, me contaban entonces que ellos tenían personal que va a la casa con una hojita, mide y después esa información se va y con eso nos cobra. Imaginen una ciudad grande, imaginen cuánta gente trabaja midiendo. Es un trabajo súper digno, es un buen trabajo, porque las empresas, la mayoría tienen buena rentabilidad, así que no son malas empresas. Pero si lo reemplazamos hoy día con una máquina, um, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con las personas que toman las medidas? Si en pocos años vamos a tener solo máquinas que toman las medidas. Entonces la pregunta ahora es, ¿desarrollamos Internet de las Cosas? Tenemos sistemas que miden, pero las personas que hacían ese trabajo, ¿dónde van ahora? ¿Cómo las reconvertimos? ¿Existiría alguna posibilidad de reconversión? Entonces, de verdad, esto es una historia real. Esta conversación la tuvimos con algunos gerentes de empresas, de estas empresas grandes, y la respuesta era, bueno, estamos en eso, no tenemos una solución, y si ustedes después van a buscar en internet y revisan, se van a encontrar de que no existe una solución todavía tan rápida, porque la reconversión no es algo tan fácil. Estamos cambiando un oficio a alguna otra profesión que no tenemos definida. ¿Por qué? Porque una máquina reemplaza completamente la actividad humana. Caso 1. Ahí tenemos un caso. Siguiente caso. Del curso, ¿alguno ha ido a algún supermercado y ha tomado, por ejemplo, frutas y las ha pesado solo, le ha puesto su etiqueta y luego se va y se paga? Alguien que me diga que sí, cualquiera. Yo, profesor. Bien, perfecto. Eso que hicieron ustedes hace 10 años no era un sueño. O sea, oye, ¿cómo voy a ir yo a atenderme solo en un supermercado? Primero vamos al tema de la idiosincrasia, esto de la cultura. O sea, si se atiende solo, le va a echar 2 manzanas, porque le va a pesar, le va a poner, le va a levantar un poquito para que pese menos. O va a hacer algo para que no le cobren lo que es. O cómo va a ser posible que no, yo colocarme la etiqueta de lo que me van a cobrar, eso no está dentro de nuestra lógica. Se empezó a desarrollar la tecnología y quizás un poco a evolucionar nosotros como seres humanos también como tema cultural, quizás las dos cosas. Pero hoy día empezamos a ver que no es para nada anormal que uno se atienda solo y que empecemos a no tener que tener a alguien que nos llene una bolsita y nos ponga un ticket para pagar. Esto pasa con las frutas, pasa con el pan, incluso si van a algunas tiendas, hasta pagan ustedes mismos con la misma tarjeta. Ustedes llenan su carro, pasan, se pagan y se van y nadie los atiende. La pregunta es, ¿recuerdan que antes había una señora o un chico o una persona que los atendía, que llenaba la bolsa y que se encargaba de cobrar? Que también es un trabajo muy digno y tiene harto grado de responsabilidad, porque, oye, si no cobra bien, la empresa gana menos y pueden hasta quebrar. Entonces, esa persona ya no está, ahora hay una máquina. Y esa evolución ocurrió como en 5 años. Mucho más allá de ese tiempo no. Y hoy, después de la pandemia, claramente va a haber más tecnología que haga algo parecido. ¿Y cómo reconvertimos a esas personas? Bueno, probablemente podamos de alguna forma, pero la cantidad que podemos sacar de ahí la podemos reconvertir. Oigan, y esto tiene que ver con tecnología. La tecnología nuevamente nos produjo ese tema. Caso 2.
Em, bueno, yo creo que con dos es suficiente. Sí, dos es suficiente, porque si no les puedo quitar toda la historia. O sea, puedo agregar demasiado ruido. ¿Qué les estoy contando? Que comenzamos a desarrollar tecnología, y esta tecnología viene de mucha creatividad y también viene de mucha innovación. Innovación, un tema que vamos a ver más adelante, pero no es otra cosa que estas novedades, estas cosas nuevas, las llevamos al mercado. Pero esta creatividad y esta innovación que llevamos al mercado a través de tecnología, a través de IoT, por ejemplo, con los medidores, yo no les conté la otra tecnología. Hay una industria, eh, a ver, eh, denme un segundito, es que quiero validar una sola cosa nomás. Ya. Hay una industria que se llama 4K que, déjeme. Ah, 4K, 4000, no. Hay una industria que se llama 4.0, disculpen. La industria 4.0. La industria 4.0 es una industria que se basa en las máquinas, se basa también en el desarrollo tecnológico. ¿Y de qué se trata esta industria? Se trata de que esta persona, por ejemplo, que saca su fruta y la mete en una bolsita, tiene una máquina. Y el siguiente paso es que esa máquina le informe a otra que yo pesé algo y que cuando voy a cobrar puedo hacer un nexo y entre las máquinas se comunican y claramente me puede hacer un cobro sin que yo interactúe en el proceso. Esta industria permite, por ejemplo, que un desarrollo, que una máquina que tiene que buscar, por ejemplo, un pedido, imaginen una planta que está haciendo papas fritas, o sea, en base de papas fritas, por ejemplo, y tiene robots que van buscando, no sé, las papas y las van llevando de un punto a otro, se produce un obstáculo, lo más probable es que una de las máquinas que esté moviendo cosas le diga a la otra que hay un obstáculo y entre ellas se comunican y resuelven el problema. ¿Qué pasa cuando un medidor en una casa tiene un problema? Le informa al servidor central de que hay un problema, el servidor trata de corregir el problema quizá con software, y si no, genera una alerta para que haya un humano y lo corrija. Bueno, la industria 4K habla acerca de todo este desarrollo basado en IoT, basado también en inteligencia artificial, basado en el desarrollo tecnológico que permite que las máquinas interactúen entre ellas. Pero este desarrollo 4K, o sea, 4K, insisto, esta industria 4.0 empieza a hacer esto que yo le estoy contando. Empezamos a desplazar a las personas. O sea, en un caso, el caso de los medidores eléctricos. En el siguiente caso, el caso de las personas estas que, por ejemplo, no llenaban las bolsas con pan o con fruta. Y eso es uno de muchos otros ejemplos. Estamos en un mundo muy acelerado en el que Internet de las Cosas, blockchain, inteligencia artificial, estoy nombrando solamente tecnología, que ya están casi presentes, están dando vuelta en todo lo que conocemos. Big Data, Industria 4.0, se están desarrollando a velocidades que nosotros no imaginamos. Y son reales. Incluso, por eso quería hacer esto. La 4.0 ya fue. Generalmente cuando entran en ingeniería les cuentan, le hablan de la industria 4.0 y todo eso ya pasó, ya está. Estamos en la 5.0. La industria 5.0 genera, tiene otro foco. O sea, es el mismo y se le suma el tema de que ahora estamos desarrollando interfaces directas entre el hombre y la máquina. Y estamos haciendo interfaces neuronales. Neuralink, la empresa de Elon Musk, está desarrollando cosas bien interesantes, tan interesantes que nuestro país, siendo los pioneros en el mundo, está tratando de sacar una legislación muy rápidamente para legislar todo lo que tiene que ver con neuroconexiones a nuestro cerebro. Es decir, hoy día tenemos tecnología que es capaz de leer nuestras neuronas, o nuestro pensamiento o nuestra actividad cerebral para tomar decisiones, incluso sin que nosotros la autoricemos. Por eso hay que legislar rápido para protegernos también como seres humanos. Pero esto tiene que ver con el avance tecnológico. ¿Y qué logra este avance tecnológico?
principalmente con la inteligencia artificial, que creo que es uno de los temas bien potentes, está haciendo que, de alguna forma, piensen en el ejemplo 1, que lo di más sencillo, el ejemplo 2 evolucionaba un poco, y ahora estoy hablando de muchos otros conceptos tecnológicos. Estamos desplazando las fuerzas laborales. O sea, la gente que hacía una actividad en algún momento, ahora tiene que hacer otra. Pero ¿tenemos realmente la capacidad de reconvertir esas personas para que hagan otra actividad? Es una respuesta que no tiene una solución hoy día tan clara. Se han estado haciendo varios congresos, varios seminarios, mucho teórico y mucha gente está preocupada del tema. El tema es que ustedes, cuando egresen, van a tener que resolverlo. Entonces, estoy colocando este tema como un tema de ejemplo para trabajar en el ramo de creatividad, pero creo que es súper importante que también lo conozcan. El desarrollo tecnológico, impulsado por muchas de las tecnologías que ustedes escuchan y ven, y que realmente hoy día la tienen todo a su alcance, si yo digo IoT, si yo digo 4.0, 5.0, yo creo que sí, pero no lo vamos a nombrar ahora. Si yo digo IoT, si yo digo 4.0, si yo digo inteligencia artificial, si digo computación de grandes velocidades, y les digo tomen sus celulares y tienen todo, está. Entonces, es un tema en el que vamos a tener que pensar más adelante. ¿Cómo resolvemos este tema? ¿Cómo mejoramos o cómo reconvertimos a las personas? O simplemente hoy día, ¿cómo entendemos el problema? Ya, ahí, primera parte. Entonces, lo que acabo de contarles un poco es tratar de explicar la problemática de lo que tiene que ver con el trabajo humano y el desplazamiento que va a generar la tecnología en relación a ese trabajo humano. Hay varios estudios vinculados a la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que hablan acerca de cómo ciertos trabajos que son más repetitivos son más susceptibles a ser reemplazados por máquinas o por computadoras. Nosotros todavía no pensamos en la computadora consciente, así como definimos al hombre, la computadora que piense que nosotros todavía no entendemos o no imaginamos a una computadora que tome cierto tipo de decisiones, porque no le hemos dado esa responsabilidad. Hay un video que estuvieron viendo como tarea donde hablamos un poquito del tema de eso, de las decisiones que la máquina podría o no tomar. Bueno, don Pablo Fuentalba nos comparte algo, dice, profe, el otro día leí un informe llamado Big Ideas 2021 y una de las cosas que decía es que se modernizarán los deliveries, es decir, ya no serán hechos por personas, sino por drones. Don Pablo, eso se está probando en varias partes en Estados Unidos. Amazon también tiene sus productos para envío vía drones. Eh, en algunas ciudades les han entregado permisos temporales para volar. Hay algunos productos que lo hacen por tierra, o sea, como dejan, casi como el tema este de las bicicletas, dejan un lugar para que se puedan mover los robotitos. Efectivamente, vamos para ese tipo de desarrollos. O sea, ¿no? Y si quieren podemos ahondar un poco más. Un solo detalle. Por ejemplo, de las siguientes revoluciones, hay varias revoluciones que vienen. La 5.0 es una que viene y que transportas. Vamos a empezar a interactuar directo con las máquinas. Y uno dice, no, pero eso es, no sé, como es demasiado fantástico. Yo les cuento que para nada. Eh, si alguien se ha puesto una pulsera que le mide el ritmo cardíaco, ayer Samsung anunció dentro de sus productos que ya estaban sus pulseras leyendo la presión arterial y estaba haciendo electrocardiogramas. O sea, está tomando sensores de forma automatizada de su cuerpo. Y esa información la está transmitiendo una máquina que le dice cómo está su nivel de salud. O sea, empezamos a tener conectividad con máquinas, o sea, a nivel biológico. Ya cambia la cosa. Además, lo que dice su compañero, el desarrollo tecnológico está por todos lados. Por eso es súper importante la responsabilidad que ustedes van a tener más adelante. No muchas personas van a tener las herramientas para el desarrollo de lo que viene.
Garrido me dice que su papá, por ejemplo, tiene un reloj Samsung que cuando sube la presión le envía una alerta. Estamos por aquí, miren, estamos por aquí. Entonces, cuando tengan su clase de ingeniería y les cuenten de la industria 4.0, ustedes piensen, esto ya está, esto hay que asumirlo, tienen que sabérselo. Vienen más cosas y eso ya está. El Apple Watch ya lo tenía. Bueno, Apple está siempre un poquito más adelantado. Yo no tengo el Apple Watch. Si yo vi la noticia nomás ayer, probablemente fue más promoción que tecnología. Así que don Cristóbal tiene toda la razón. Bueno, simplemente para colocarles algunos ejemplos, y es por lo siguiente. Porque yo les voy a pedir que de forma individual, no pido algo tan complejo. En realidad, con una hoja me basta. Creo que es suficiente. Y aquí viene la tarea. ¿Por qué leímos acerca de la persona humana, de sus atributos, y por qué hablamos ahora de tecnología? Porque quiero que sean lo más creativos que puedan posible. Necesito que hagan lo siguiente. Necesito que ustedes, así como yo lo hice con ustedes hoy día, yo lo hice con un video, que no sería malo hacerlo con video, pero por ahora hagámoslo escrito, que es más fácil. Quiero que ustedes creen al menos una historia. Yo les conté dos. O sea, todo lo que yo hago tiene que ver para que ustedes lo puedan copiar, se lo puedan revisar de nuevo, a ver cómo lo hicimos. Busquen una historia, una al menos, un caso. Lo cuentan, lo describen con sus palabras. Si necesitan referenciarlo, referenciarlo con un video que lo vieron en alguna parte. Y quiero que luego de describir ese caso, concluyan sobre ese caso. O sea, van a escribir una especie de ensayo en el que van a contar un caso, así como yo les conté hoy día. Mira, un empresario que me contó de que su gente, que tomaba las mediciones, y hoy día cómo nos reconvertimos, y nos hacemos esa pregunta, no lo resolvemos. No les pido que lo resuelvan. Simplemente quiero que me cuenten un caso, y ahora les voy a dar el tema que vinculaba a todo lo que hemos hablado. Y luego que terminen ese caso, quiero que me concluyan sobre ese caso. O sea, ahora su texto va a tener como dos partes: el desarrollo y una conclusión. Y una cápita al final que coloquen sus referencias, las que encuentren. No les pido formato en las referencias. Basta que coloquen un numerito 1, por ejemplo, y no les pido ni APA ni ningún otro formato. Caso, conclusión y sus referencias. Ahora sí, ¿cuál es el tema? Yo escucharía hacer esto. ¡Chan! El tema tiene que ver con inteligencia artificial. Nada más. ¿Qué cosa de eso? Lo que ustedes quieran. Inteligencia artificial. Ese es el tema, inteligencia artificial. Y cada uno de ustedes me va a escribir un ensayo acerca de inteligencia artificial. La siguiente evaluación, y en este ensayo van a colocar todo lo que puedan de creatividad, o sea, todo lo posible. No hay un límite para... De todas maneras, podrían tener referencias. Si es que usan algo que no es de ustedes, colóquenla. Yo prefiero que coloquen al menos una, como para que no sea algo tan livianito, pero no me preocupa mucho. Lo que sí me preocupa es que no vayan a copiar nada de internet. Así como es un ensayo, quiero que sea de ustedes. Ustedes pueden buscar algún ejemplo, ver un video, y colocan el video y después lo describen. Hagan muy parecido a lo que hicimos hoy día. Van a tener el ejemplo que les subí del ensayo. No les pido nada, no les pido algo como eso. Eso es un poquito más complejo, es otra historia. Yo quiero que hagan un caso, como lo que hablamos ahora, referencien el ensayo que yo escribí y finalmente lo concluyen. Nada más, súper sencillo. Y el tema es inteligencia artificial. Listo. Ustedes verán, en este caso yo les conté dos casos y el tema era el desplazamiento en el trabajo por las nuevas tecnologías. Entonces no les voy a pedir que escriban lo mismo, pero más o menos básense en lo que hicimos ahora. Ya, eso es más o menos. Tienen hartos datos porque ahora les conté hartos temas, así que pueden ocupar de cualquiera de los que hablé ahora. IoT, Internet de las Cosas, blockchain, inteligencia artificial. Si quieren hablar de computación cuántica, también vinculado a la inteligencia artificial. O sea, todas esas cosas pueden vincularlas si quieren. Ustedes elijan. Ya no les doy más ideas porque la idea es que ver cuán creativos pueden ser en este documento. Ya, eso se los voy a dejar de tarea. Ojo, que yo les dije ayer que en algunas les voy a decir que estas tareas sí. Entonces, esta tarea sí háganla. O sea, háganla porque se las voy a pedir. Así que aquí quedó una tarea. O sea, todo esto fue para darle la tarea. Esta tarea.
¿Alguna consulta? ¿Puedo hacerla, por ejemplo, el ensayo, profe, en un solo video? ¿Como en un ¿O tiene solo que tener video? más referencias? Ah, no, Por con ejemplo, uno, de una sola referencia. si quieres uno, no hay problema. ¿Saben por qué uno? Porque les sugiero que revisen presentaciones TED. Entonces ustedes podrían ver alguna presentación TED. Generalmente en las presentaciones TED hay una introducción, hay dos o más historias, la gente cuenta dos historias y hay un cierre de conclusión. Esa es la estructura. Así si que ven un ensayo TED, le echa a perder, le echa a perder la infancia. Cuando vean una charla TED, van a ver que hay una introducción, se cuenta una o más historias, generalmente son tres, y después de eso viene un cierre. Y esa es la charla TED. Entonces ustedes pueden ver una charla TED que hable de inteligencia artificial y van a poder sacar de ahí más de un caso. Como tiene una estructura, es más o menos fácil. Y ahí pueden referenciar solo ese video y con eso escriben. ¿Profe? ¿Y qué era TED? Ah, TED es como una empresa, ¿no? no les conté que era TED. No me acuerdo. TED tiene que ver con charlas que se hacen en Estados Unidos, donde se habla acerca de tecnología, entretenimiento y varias otras cosas más. Pero lo que se trata de contar es a través de historias, cosas que están ocurriendo en el mundo, se las resumo mejor. Imagínense que están que están en la prehistoria. No saben leer, porque todavía no aprendemos a leer. Entonces hay un fuego y la única forma de transferir el conocimiento que hemos generado es contando historias. Entonces, en esa época, si alguien fue scout, se prende la fogata, la gente está alrededor de una fogata, y el líder de la aldea o de lo que sea llega y les cuenta, bueno, cuando fuimos a cazar, eh, se nos ocurrió colocarle una piedra a la lanza y armamos un grupo y se sacrificó no sé quién y pudimos matar y acá estamos y todo bravo y conté la historia de cómo lograron hacer eso. ¿Qué ocurre con esa historia? Que alguien la escuchó y se dio cuenta ahora de que hubo un avance tecnológico y se dio cuenta de que hubo alguien que se sacrificó el valor humano y empezamos a tomar cosas de eso. Entonces, cuando contamos una historia y otra persona la escucha, estamos transfiriendo ideas. Y esas ideas son tan potentes que pueden ser capaces de cambiar el mundo completamente. ¿De qué se tratan las charlas TED? De eso. De que a algunas personas en Estados Unidos se les ocurrió contar ideas en periodos cortos de tiempo para transferir competencia y para que otras personas pudieran tener el valor de hacer cosas. Entonces, ¿qué cosa es TED? Es un lugar o un espacio disponible para quien tenga una idea digna de ser contada, la pueda contar. Se hace en Estados Unidos, por eso el link es www.ted.com. Pero esto permeó tan fuerte en el mundo que liberaron licencias, porque, bueno, ustedes saben que los gringos son licencian todo, o sea, un producto también. Pero como vieron que esto no tenía un impacto tan grande en el mundo, se creó una iniciativa que se llamó TEDx, o sea, TED fuera de Estados Unidos, externo a Estados Unidos. Y para TEDx se manejan los mismos protocolos que en TED, se ocupan los mismos manuales que en TED, está toda la expertise que se ha hecho en TED y se les pasa a las personas y se hace fuera de Estados Unidos. Y uno postula. Y es así, por ejemplo, que en 2017 nosotros como un equipo del Austral pedimos una licencia y hicimos un evento TED, que queremos volver a repetir, pero por varias razones no lo hemos podido hacer. Pronto vendrá otro más. Y tiene que ver justamente con eso, con crear un espacio para que quien quiera contar una idea pueda contarla. Y esa idea tiene que ver con experiencia de vida, con desarrollo tecnológico, no sé, por ejemplo, hay algunas personas que dicen, mira, para transmitir una idea lo mejor es y cuentan su experiencia. Hay otras personas que hablan acerca, Elon Musk ha estado varias veces contando su historia de vida, de cómo ha desarrollado temas de la luna, de sus ideas como ingeniero, también lo han entrevistado y ha contado la historia. Entonces, eso es TED. Así que si quieren buscar TED.com van a encontrar eso. Si quieren buscar algo más local, algo más que ya hemos hecho acá, bueno, el video que vieron ayer es una presentación de tipo TED. Lo hicimos en el 2017 y eso se llamaba tedxwatch.com. Así que también ahí pueden ir a ese sitio, tedxwatch.com, y van a ver algunas charlas, 6 charlas que hicimos en el 2017. Creo que ahí expliqué más o menos qué era TED.
Anaís me pregunta de cuánto debe ser la extensión del ensayo. Al menos una hoja. Si quieren más, ustedes lo definen, ningún problema, pero al menos una hojita para que coloquen algo de contenido. Ahora un poquito más. Ya. 10:46, uy, como que nos pasamos. Ya. Cristóbal me pregunta cuándo subimos las notas. Don Cristóbal, apenas las corrija, porque les conté el otro día que no pude la semana pasada, estuve medio enfermito el fin de semana, que me vacuné y estuve ahí nomás. Algunos somos más débiles que otros. Y tenía pensado, no, dormir todo el fin de semana. Lo otro, de los grupos, les voy a dejar un Excel con el nombre de los grupos en Cibeduc. Quiero validar que unos compañeros suyos que ingresaron recién estén también dentro del curso, así que estoy preguntando a la escuela si está todo completo, para que esté todo el curso. Si alguien tiene problemas porque no aparece en el Excel, a ver, va a funcionar así. Voy a armar grupos pequeñitos, 5 o 6 personas. Voy a tratar de que sean 5. Los voy a armar aleatorios, voy a dejar su correo electrónico y les voy a pedir que se contacten. El próximo lunes vamos a tener una clase, pero va a ser cortita, y en esa clase yo les voy a explicar qué van a hacer. O sea, la clase solo va a ser una clase de introducción a explicar en qué van a trabajar. Así que tranquilo, todavía no hay tiempo. Yo me había acelerado un poco, quería que ya empiecen a trabajar, pero estamos súper bien con el tiempo. El próximo lunes les voy a explicar en qué van a trabajar. Voy a dejar el video grabado para algunos compañeros que no puedan venir a clase. ¿Ya? Tengo algunos compañeros que tienen problemas el lunes, entonces por eso prefiero dejar la instrucción el lunes y el día martes vamos a comenzar a trabajar. Ya, y lo otro, tratemos idealmente de que las actividades que hagamos los días martes las podamos usar después para que ustedes puedan tener su trabajo, tarea lista. Si alguien no puede venir a las clases de los martes, no se preocupe, igual va a tener tiempo de recuperar, pero la idea es que podamos ir avanzando y que no se les acumule trabajo y que lo podamos ir haciendo también en clase. Ya, más o menos eso. No saben qué vamos a hacer porque es sorpresa todavía, en eso estoy. Y creo que respondí todo. Ya. Creo que sería eso. Les agradezco la paciencia por hoy día. Ya les conté la estructura, conté la persona humana, conté la historia y listo. No, don Alberto, no se envía hoy. No me envíen nada. Esto es como, a ver, yo les conté al principio de que en este módulo ya no va a ser como en el anterior que les dejaba las tareas listas para que las vayan subiendo. No les voy a pedir todas las tareas al final del módulo. Algunas sí. La idea es que las vayan haciendo. Es que lo estoy dejando un poquito más libres. Pero esta sí. O sea, esta sí que se las pido. Para que quede como dato. Y al final les voy a decir, me tienen que subir todas las tareas de esta forma. Entonces las van a tener listas, las van a subir y van a estar ok. Entonces mientras vayan cumpliendo, están súper bien. Termina el módulo y están con todas sus notas. Y los que no puedan, bueno, se ponen al día y si necesitan alguna consulta, yo atento y disponible para apoyar. Ya. Ahora sí, ha sido un placer y bueno, espero no haberlo aburrido mucho el día. Nos vemos el próximo lunes para la instrucción de lo que hay que hacer. ¿Ah? Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, gracias. Chao, profe. Chao. Ya que esté bien. Profesor. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao.